1947, el licenciado Ponciano Arriaga, un tremendo abogado, padre de la Constitución, en 1857. Camilo Arriaga tenía la mejor biblioteca, con libros que eran traídos desde Europa de corte socialista, comunista, anarquista, sindicalista, y se rodea de todos estos jóvenes que van a ese primer congreso en San Luis Potosí, empezando por Ricardo Flores Magón. Para el año de 1902, en calidad de arrendamiento, no lo hicieron ellos, rentan El hijo del aguizote, y ahí conoce al famoso caricaturista José Guadalupe Posada. El hijo del aguizote, ustedes recordarán el periódico El Aguizote, de la época de Vicente Rivapalacio, de Porfirio Díaz, Benito Juárez, en fin. Después hubo el nieto del aguizote y hasta el bisnieto del aguizote. Iban cambiando los Flores Magón porque los clausuraban y los metían a la cárcel. Para 1903 se lleva a cabo la protesta en las oficinas del periódico El hijo del aguizote. Vamos a ver esa famosa fotografía que le dio la vuelta a todo el mundo, que ahorita se las voy a mostrar. Bueno, esta es la portada, la primera portada del periódico Regeneración, agosto 7 de 1900, ya aparece como abogado Jesús Flores Magón. Ricardo nunca se tituló. Aquí estamos hablando ya del primer congreso que yo hacía referencia. Aquí está Camilo Arriaga, el jovencito Ricardo Flores Magón, muchachos de la generación 1892, Antonio Díaz Soto y Gama, hombre relevante en la Revolución Zapatista, pero son de corte anarquista. Yo creo que antes de continuar voy a tratar con mis palabras de explicar, compañeros, aunque vienen las definiciones más adelante, ¿qué sería el anarquismo? Cuando decimos anarquismo, lo vemos todavía en las manifestaciones, cuando queman las estaciones del Metrobús o van y pentarraquean en los bancos, en las tiendas, en los restaurantes, en el centro, cuando toma posesión un presidente y les dicen anarquistas. Son estos muchachos que se ponen la cara tapada y salen en los periódicos. Pero si a ellos les preguntan a ustedes qué es el anarquismo, dudo mucho que lo sepan. El anarquismo es una doctrina en donde no se reconoce ni gobierno ni policía, en donde no hay corruptos, donde no hay ladrones, donde no existen los flojos. Es la pureza del hombre por el hombre, partiendo de que el hombre nace bueno y no tiene por qué convertirse en corrupto ni ladrón. Más o menos esto sería, para que vayamos entendiendo lo del anarquismo, ese estilo de vida, ese estilo de gobierno, y lo vamos a ver más adelante. Por eso estos jóvenes no se decían anarquistas, se decían liberales, porque tenían las palabras anarquismo. Inclusive Ricardo Flores Magón más adelante declaró en un periódico, años más adelante, que sus mismos subordinados, si ellos aceptaran ser anarquistas, los iban a desconocer como líderes. Por eso preferían llamarse liberales, aunque en realidad eran anarquistas, sindicalistas, comunistas, socialistas, es decir, y luego se vuelven todavía más radicales. Ya dije que todos eran liberales. Bueno, vamos a dejarlo entonces como Partido Liberal Mexicano de corte anarquista. Aquí está la portada de Hijo del Aguizote, aquí está el famoso caricaturista José Guadalupe Posada, que fue amigo de Ricardo. Y esta es la fotografía que le dio la vuelta al mundo. Este dibujo, aquí está, se supone que es la cara de Benito Juárez, hay un moño de muerte y ponen la Constitución ha muerto. Imagínense esto en la época de Don Porfirio, en una avenida principal. Estas son las oficinas del Hijo del Aguizote, burlándose de que la Constitución ha muerto. Se refieren a la Constitución de 1857. O se necesita valor. Por acá atrás están los hermanos Flores Magón. Esto otra vez origina la clausura del periódico y nuevamente a la cárcel los jóvenes Flores Magón. Ok, vamos a hablar del capítulo 3, exilio y fundación de manera oficial del Partido Liberal Mexicano. Para 1903, esto es importante para que vean hasta dónde era la influencia del presidente dictador Porfirio Díaz. El máximo Tribunal Superior de Justicia de la Nación, Porfirio Díaz como presidente le ordena a este tribunal que sea prohibida cualquier publicación o fotografía de los hermanos Flores Magón, amenazándonos
que si cualquier periódico en la República, sobre todo en la Ciudad de México, se atreviera a publicar sobre los Flores Magón, nos iban a clausurar y meter a la cárcel. Y se lleva a cabo un decreto, es increíble que el presidente de la República ordenara al máximo Tribunal Superior de Justicia que hiciera un decreto de esto. Bueno, pues esto sucedió en 1903. Para 1904, Ricardo Flores Magón es expatriado. Dicen los historiadores que en definitiva nunca más vuelve a tocar suelo mexicano. Yo creo que sí, lo voy a demostrar. Es expatriado a la ciudad de San Antonio, Texas. Se reanuda allá el periódico Regeneración. Miren, también debo comentar aquí que para publicar el periódico Regeneración pues se necesita papel, se necesita mucho dinero. En los Estados Unidos, Ricardo se acercó a gente de mucho dinero, a gente millonaria que daba el capital para seguir reanudando Regeneración. Si en México éramos un poquito radicales y hablábamos de anarquismo, en los Estados Unidos todavía más. Allá existían periodistas como John N. Turner, vamos a verlo, su esposa Edel Duffy y otro periodista dueño de periódicos millonario, John Murray, quienes conseguían el capital para seguir publicando el periódico Regeneración y pagar las fianzas para que saliera Ricardo de las cárceles en los Estados Unidos. Entonces, por necesidad, Ricardo tiene que juntarse con este grupo de radicales norteamericanos. También hace que Ricardo se vuelva un hombre políglota, dominaba el inglés, el francés, el alemán, el español y no sé si todavía algunos idiomas más, pero por necesidad los aprendió. Finalmente en Estados Unidos todos eran inmigrantes, ¿no? Para 1905 se lleva a cabo la junta organizadora ya del Partido Liberal Mexicano en la ciudad de San Luis, Missouri, y en 1906 es la fundación oficial del Partido Liberal Mexicano de corte anarquista. Aquí, Ricardo Flores Magón es nombrado presidente de la Junta Organizadora en colaboración con otro grupo de anarquistas, Generación 1892. Juan Saravia, Antonio Villarreal, Manuel Saravia, eran hermanos. El famosísimo Librado Rivera, que lo había estado omitiendo, Rosalío Bustamante y Enrique Flores Magón. Este hombre, Librado Rivera, grábenselo, porque va a tener que ver mucho al final de la vida de Ricardo. ¿Cuáles serían los postulados principales desde mi punto de vista de este Partido Liberal Mexicano? Los voy a decir aquí, aunque debo aclarar que estos postulados ya los manejaba el mismo Maximiliano, el emperador Maximiliano, que según lo que he podido estudiar era todavía más liberal que el propio Benito Juárez, ¿eh? Así que esto no sería nuevo, pero bueno, lo sacan. Reducir periodo presidencial a 4 años, ya se había hecho de 6. Abolir la pena de muerte, excepto a traidores. Declarar obligatoria la instrucción hasta los 14 años. Establecer un máximo de 8 horas de trabajo y un salario mínimo. En ese entonces se trabajaba de 16 a 18 horas en las fábricas textiles, en las haciendas, en las mineras, hasta 18 horas, y querían trabajar unas 8 horas de trabajo. Y el salario mínimo, cuando menos hablo de Cananea y de Río Blanco, el salario mínimo estaba, según el tabulador, de 1 a 3 pesos diarios. Ellos querían 5 pesos diarios, que en comparación con los trabajadores norteamericanos, que en su mayoría estaban en las minas, y les pagaban en dólares, yo creo que les pagaban entre un 200 y un 300% más que a los trabajadores mexicanos, que en su mayoría eran analfabetas. Prohibir el empleo a niños menores de 14 años, obligar a los patrones a indemnizar por accidentes de trabajo, prohibir se pague a los obreros de otro modo que no sea con dinero en efectivo. Acuérdense que les pagaban a veces en especie, con bolsitas de arroz y frijoles. Suprimir las tiendas de raya. ¿Qué son las tiendas de raya? Las tiendas de raya eran las tiendas de crédito para los trabajadores, en donde se les dice de raya porque los trabajadores no sabían leer y escribir, los obreros, los campesinos, y firmaban con una rayita. Todavía en estos tiempos los trabajadores, los obreros, siguen diciendo ya cobré mi raya, ya cobraste tu raya. Viene de esto, la famosa tienda de raya.
Eran obviamente pues, tiendas de los patrones, les daban crédito y endeudaban a los trabajadores, no solamente ellos en vida, sino hasta a sus hijos y a sus nietos. Exigir a las empresas contratar un mínimo de extranjeros. Ya mencioné que contrataban sobre todo a norteamericanos pagándoles hasta un 300% de más que a los mexicanos. Obligatorio el descanso dominical, antes no lo había. Tierra quien la solicita para poder producir. Un banco agrícola para préstamos a productores pobres. Suprimir a los jefes políticos. Esta figura que aparentemente ya desapareció era el enlace que estaban en las fábricas, en las haciendas, en las empresas y que les avisaban a los municipios, a los gobernadores y de ahí hasta el presidente Porfirio Díaz de quiénes serían los cabecillas o agitadores. De ahí viene la palabra de Porfirio Díaz, el dicho que decía, este gallo quiere maíz, hay que darles dinero a estos agitadores y los bajamos, ¿no? Sin embargo, yo digo que todavía existen esos jefes políticos, no tengo algún otro nombre, pero siguen. Proteger a los indios indígenas, confiscar los bienes de funcionarios enriquecidos durante la dictadura de Porfirio Díaz, reformar la constitución política en todo lo necesario para poner en vigor este programa de postulados. Aquí está el famoso periodista que les concedía dinero a los Flores Magón, también de corte anarquista, John Kenneth Turner. Este hombre se hizo famoso, aprendió después español, vino con Lázaro Gutiérrez de Lara, un agitador de las minas de Cananea durante la huelga, y es famoso porque escribió un libro que se llamaba México Bárbaro, que también le dio la vuelta al mundo, México Bárbaros. Hizo varios libros, que es Pancho Villa, la intervención de México, en de los Estados Unidos, en fin. Aquí vienen las dos huelgas históricas que también serían precursoras entonces de la Revolución Mexicana. Las minas de Cananea en Sonora en 1906 y Río Blanco en Orizaba, Veracruz, 1907. Pliego petitorio de las de Cananea, salarios más altos, trato igualitario, trabajadores mexicanos y empleados norteamericanos. Era un trato totalmente desigual. Les digo que los norteamericanos ganaban hasta un 300% más y los mexicanos querían ganar un salario de entre 3 y 5 pesos diarios. Varios trabajadores murieron en esta huelga. Esta fotografía es original, la consiguió Mayela. Huelga de Cananea, manifestaciones de mineros, 1 de julio del año de 1906. Aquí están las fábricas textiles ya de Río Blanco al año siguiente, en el 7, en la región de Orizaba, Veracruz. ¿Qué querían estos señores en su pliego de peticiones? Acabar con las malas condiciones de trabajo, disminución de la jornada a 12 horas, no a 8, a 12 horas. ¿Cuánto estarían trabajando estos pobres? Querían una jornada mínima a 12 horas, salarios sometidos a multas. Cuando le pagaban a los trabajadores, siempre tenían multas porque habían estado floqueando. Entonces no les pagaban su salario al 100%. Control sobre las actividades que realizaban los trabajadores, entiéndase, jefes políticos, ¿no? Varios trabajadores murieron y otros más fueron heridos. Esta fotografía es de Río Blanco. Después de estas dos huelgas famosísimas, se vinieron otras muchas más y se da origen a la revolución y al movimiento armado de 1910 que encabeza Francisco Ignacio Madero. También aquí aclaro que Francisco Ignacio Madero nunca fue del agrado de Ricardo Flores Magón. Decía Ricardo, que era el presidente burgués, que la revolución de Madero era una revolución burguesa, que si Francisco Ignacio Madero era uno de los hombres, de las 10 familias más ricas en toda la República Mexicana, inclusive teniendo hasta un banco, pues no podía entender a los campesinos y a los obreros que ya estuvimos describiendo cómo se las gastaban, ¿no? Francisco Ignacio Madero no creía en las leyes de reforma, mucho menos iba a creer en lo que era el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Entonces no podía haber compatibilidad entre Francisco Ignacio Madero, quien invita a Ricardo a unirse a la revolución, y Ricardo lo desecha. También aclaro aquí que Ricardo, por lo que he podido estudiar, tenía un carácter difícil, irascible, muy poco conciliador, y cuando se enojaba terminó peleando con los hermanos, con varios de los jóvenes muchachos de la generación 1892, era muy ofensivo.
Hay cartas en donde cuando se enojaban les decía: eres un maricón, eres un cobarde, ya te fuiste con la dictadura. El hermano Jesús termina siendo secretario de Gobernación con Francisco Ignacio Madero. Ya se pueden imaginar cómo se puso Ricardo y lo que no le dijo Ricardo a Jesús. Aquí están los integrantes principales del Partido Liberal Mexicano: un Antonio Villarreal, generación 92, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia, hermano de Juan, y ya no aparece Jesús. Ya no aparece Jesús aquí. Capítulo 4. La extradición y la dictadura de Porfirio. Ya hablamos que había sido extraditado Ricardo, pero para que ustedes se den una idea de qué tamaño era la persecución a los Flores Magón y de que sí volvió a pisar suelo mexicano, aquí hablan de la huelga de Cananea. Hay una carta que encontramos de junio 5, es un telegrama, junio 5 de 1906. Le dice el gobernador de Sonora al vicepresidente de México, Ramón Corral: hay cabecillas de la huelga y los Flores Magón, creían que eran gringos, de San Luis, Missouri. En estos momentos nos ocupamos de averiguar cuántos están implicados. Consideramos esto de mucha importancia. Tenemos ya asegurados a los principales cabecillas. Atentamente, el gobernador constitucional de Sonora, Rafael Izzábal. Al día siguiente, junio 6 de 1906, le contesta Ramón Corral, el número 2 de la República después de Porfirio: señor general Luis C. Torres, que el gobernador Rafael Izzábal, si llegan a encontrarse méritos para ello, se deben expedir la extradición de los Flores Magón. Luego entonces sí volvió a pisar suelo mexicano Ricardo Flores Magón. De este tamaño era la persecución a los Flores Magón. ¿Cuál sería la participación en la Revolución Mexicana y por qué es el precursor Ricardo Flores Magón? Ricardo Flores Magón fue un precursor intelectual de la revolución y desde 1906 promovió la lucha armada a lo largo de la frontera con los Estados Unidos, financiando inclusive compra de armas, pagándole a soldados mexicanos. Se formó un ejército magonista y que en un 60-70% eran norteamericanos los de este ejército magonista. Francisco Ignacio Madero encabezó el levantamiento antireeleccionista de 1910, invita a Ricardo a adherirse al Plan de San Luis para derrocar a Porfirio Díaz. Ya dijimos que desechó esta invitación porque simplemente no comulgaban Ricardo con Francisco y Madero. ¿Contactó con Emiliano Zapata? Definitivamente sí. La consigna Tierra y Libertad que aprendemos en la escuela y que siempre identificamos al general Emiliano Zapata, fue idea y era consigna de Ricardo Flores Magón. Lo vamos a ver en documentos, en banderas más adelante que eran de color rojo con letras blancas o negras, en donde dice Tierra y Libertad. Esto fue consigna e idea, salió de la cabeza de Ricardo Flores Magón y no como la de Emiliano Zapata, que también tenía sus ideas anarquistas, influenciado por, acuérdense, de Antonio Díaz Soto y Gama, que había sido amigo de Ricardo, se disgusta con Ricardo y se va a ayudar al ejército zapatista. Entonces mete también ideas de tipo zapatista. Inclusive Zapata, hay una carta en donde invita a Ricardo a que lleve a cabo su periódico Regeneración en Morelos y les iba a pagar, pero no, desechó esa invitación Ricardo Flores Magón. En Los Ángeles, California, se realizan labores de agitación anarquistas, socialistas, comunistas en Estados Unidos. También tiene ahí ya Ricardo contacto con un sindicato de militantes del Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo, la Industrial Workers of the World, con sus siglas IWW, un sindicato de corte anarquista sindicalista. Conoce también al famosísimo anarcocomunista catalán español Pedro Esteve. Este hombre va a tener relevancia, como lo vamos a ver más adelante, señor juez, con el intento de república en la Baja California, Pedro Esteve. En junio de 1911, Ricardo Flores Magón, junto con su hermano Enrique, Librado Rivera y Anselmo Figueroa, otro anarquista, son encarcelados por violar las leyes de neutralidad y promover la famosa rebelión de Baja California, en la que por cierto fueron derrotados. Las leyes de neutralidad, tanto en los Estados Unidos como en México, estaban muy
álgidas, calientes, porque ya se empezaban a hacer movimientos a nivel mundial de lo que iba a desatar años después la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, y mueren 19 millones de seres humanos. Entonces, tanto en México como en los Estados Unidos, el andar agitando, pues les aplicaban violación a las leyes de neutralidad y metían a la cárcel a Ricardo Flores Magón. Y la rebelión de Baja California es un intento de república anarquista que intenta Ricardo Flores Magón y que tampoco nos los enseñan ni en la primaria ni en la secundaria, pero no sé si está Dagoberto, que algo habíamos platicado de Baja California. ¿No está Dagoberto? Bueno, pero está aquí nuestro amigo el señor juez, que es de Tijuana y que algo nos va a decir de cómo nos educan en Tijuana, juez. ¿Hay evidencia de correspondencia de Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata? Desde luego que sí, y que la consigna, ya lo dijimos, es de Ricardo Flores Magón, Tierra y Libertad. Ya le hablé del carácter de Ricardo. Tiene una antipatía contra Francisco, el famosísimo Pancho Villa, y le dice cuatrero, asesino, eres un caudillete, y estoy diciéndolo suavecito porque le escribió una carta en donde le decía pendeje. Entonces imagínense decirle a Pancho Villa que por cualquier pretexto andaba sacando la pistola. No, bueno, así se las gastaba Ricardo, desgraciadamente. Entonces también se hizo de enemigo a Pancho Villa. Sale de la prisión en 1914 y vuelve a editar el periódico Regeneración, y hay escasez económica. Bueno, siempre hubo escasez económica. En febrero de 1916 es arrestado en Edendale junto con Enrique, su hermano, por depositar material indecente en el correo de los Estados Unidos contra Venustiano Carranza, y salen bajo fianza. Para 1916, andar metiendo en los correos de los Estados Unidos cuando ya estaba la plena Primera Guerra Mundial, que duró del 14 al 18, y en 16 los Estados Unidos ingresan a la Primera Guerra Mundial, pues era un delito sumamente grave. En 1918, el periódico Regeneración publica el manifiesto a todos los anarquistas del mundo, y es encarcelado y sentenciado, esta vez a 21 años de prisión Ricardo, 21 años de prisión que no los iba a cumplir porque pues no iba a alcanzarlos a vivir. Dice aquí que Estados Unidos ingresa en la Primera Guerra Mundial, ya lo dije, en 1916. Aquí hay unas fotografías buenísimas que consigue Mayela. Ricardo Flores Magón, precursor intelectual de la revolución y promotor de la lucha armada en la frontera con los Estados Unidos. En ese entonces, en 1911, Tijuana era un pequeño pueblito, ranchito, pues, que le decían la tía Juana, ¿no? De ahí viene lo de Tijuana, de la tía Juana. Había 1000 habitantes, según registros que pude comprobar ayer en el internet. Creo que ahorita hay una población de 80,000, juez, más 8,000 que ya acaban de llegar, y los que vienen llegando con la migración, con el éxodo que viene de Centroamérica. Entonces ya no son 80, son 88,000. Aquí hay guerrilleros magonistas en Tijuana. Lástima que no tenemos más acercamiento, pero lo vamos a ver más adelante, y se ve la cara de norteamericanos claramente de los magonistas. El presidente Madero con parte de su gabinete. Ya dije que Jesús Flores Magón llegó a ser subsecretario y después secretario de Gobernación, y provoca la ira de Ricardo Flores Magón con el hermano. Contactó con Emiliano Zapata, desde luego, ¿no? Me voy más rápido para que dejemos espacio a las preguntas. Ricardo Flores Magón realizó labores de agitación en Los Ángeles, California, de tipo anarquista, comunista, socialista, y con los miembros de la Industrial Workers of the World, ¿no? Esta es la insignia de este sindicato anarquista. Aquí está Enrique Flores Magón, el hermano más chico. Este es Enrique, aquí no está Ricardo, con miembros de este sindicato, el Industrial Workers of the World, en Ciudad Juárez. ¿Por qué afirmo que sí hizo Ricardo un intento de formar una república anarquista en la Baja California, que incluía en ese entonces lo que es Tijuana? Creo que ya existía la ciudad de Tecate y después sigue Mexicali. Aunque Ricardo siempre lo negó, nunca aceptó que iba a ser una república independiente de la República Mexicana, que hubiera sido tachado como traidor. Le suman más delitos. Les voy a leer parte de esta carta que firma Ricardo Flores Magón y se la manda a Pedro Esteves, que ya dije que era uno de los famosos anarquistas españoles del mundo catalán.
Tenemos ya en nuestro poder a Tijuana. En realidad el Partido Liberal domina en estos momentos una vasta extensión territorial en la Baja California. Y se necesita ya en esa extensión del territorio la acción netamente revolucionaria, las armas. En una palabra, se necesita dar ahí el ejemplo de la expropiación. Para poder llevar a cabo tan hermoso acto se necesita más contingente consciente que evite una posible reacción de la burguesía. Así pues, urge que vengan a la Baja California muchos anarquistas de todas partes del mundo para que apoyen la expropiación de la tierra y de la maquinaria. Hay en la Baja California tierras preciosas, minas muy ricas, puertos magníficos. En manos de los libertarios de la Baja California se sacarán de ella elementos bastantes para llevar la revolución a todo México y aún al mundo entero. Así era la visión de Ricardo. Hacer una revolución que no nada más fuera la República Mexicana. Ella pensaba en hacer revoluciones junto con el anarquismo en todo el mundo. Era un idealista. Dice, pero está muy poco poblada. De ahí podemos sacar elementos para robustecer las columnas liberales que operan en otras partes de México y para poner en pie nuevas columnas liberales y de un modo hacer más poderoso el movimiento libertario. Bueno, esta carta continúa, pero con esto doy constancia de que sí intentó hacer y tuvo dominado hasta por 6 meses a la Baja, a los pueblos en ese entonces de Tijuana, Tecate y Mexicali, y que intentó hacer una república independiente. Aquí están unos soldados porfiristas, estos sí son mexicanos. Aquí hay unos vagonistas, hay un letrero, inclusive aquí está en inglés, The Only Mexicans Insurrectos en Tijuana, todo esto viene en inglés, y aquí vean cómo sí se parecen unos norteamericanos, ¿no? El 60% de los vagonistas eran norteamericanos. Hay una batalla famosa, hubo muchas en Tijuana. Y aquí hay una fotografía magnífica en donde dice de izquierda a derecha Ricardo Flores Magón, Anselmo Figueroa, Librado Rivera, su gran amigo, y después también hubo enemistad. Y Enrique Flores Magón son esposados por unos policías norteamericanos y son conducidos al tren que habrá de llevarlos a la penitenciaría de McNeil Island en Washington, Estados Unidos. Fotografías entre el 5 y el 6 de julio de 1912. 15 veces estuvo en la cárcel Ricardo. Retrato policíaco de Ricardo Flores Magón, el 7 de julio de 1912, cuando ingresa a McNeil Island en Washington. Una fotografía de su enemigo Francisco Villa, del periódico Regeneración en 1914. Los hermanos Flores Magón cuando son arrestados en Edendale junto con su hermano Enrique. Bueno. Periódico Regeneración publica un manifiesto a todos los anarquistas del mundo. Es encarcelado y sentenciado en definitiva hasta por 21 años de prisión. Ya nunca más salió de la cárcel Ricardo. Capítulo 6. ¿Cuál sería el manifiesto del Partido Liberal Mexicano? Redactado en septiembre de 1911. La Junta Organizadora se postula con una mentalidad crítica ante el Estado, romper paradigmas geopolíticos con una división anarcocomunista. Esta mentalidad buscaba revolucionar a las personas comunes, es decir, al pueblo. Para Ricardo, las personas cultivadas en letras y ciencia gozan de la libertad en tanto que el trabajador común se encuentra privado porque es esclavo de su condición. Este manifiesto tiene inmerso el discurso de una emancipación o liberación para aquellos que son esclavos, es decir, los obreros y los campesinos. Es deber de los pobres romper esas cadenas que nos hacen esclavos. Dejar nuestro problema a la clase rica y educada es ponernos voluntariamente entre sus garras. Toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos y sacrificios mil para destruir hasta sus cimientos el edificio de la vieja sociedad que ha sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos. El manifiesto del Partido Liberal, que acabamos de leer algún pedacito. Estos botones los hacían en las agitaciones, en las manifestaciones, y los repartía el Partido Liberal Mexicano. Mire, tierra y libertad. La bandera era roja, aquí que aparece con letras blancas, por eso
no puedo decir que no era de idea de Emiliano Zapata ni de su ejército. Nada es tan desalentador como un esclavo satisfecho, decía Ricardo. Los primeros liberales de mediados del siglo XIX, ya dije que todos eran liberales, únicamente defendían los postulados de la Constitución del 57, la no reelección, la división de poderes y el liberalismo. Los nuevos liberales revolucionarios, anarquistas, sindicalistas, comunistas o socialistas, los nuevos liberales revolucionarios de finales del siglo XIX, Ricardo, ya manifestaban la lucha por el antirreeleccionismo del gobierno de Porfirio Díaz. En 1905, en San Luis, Missouri, es la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano y se publican y distribuyen copias de la base de su unificación. Para 1906 es la publicación del programa del Partido Liberal Mexicano y su objetivo era ejercer un cambio radical en México. Actúan y firman Ricardo Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalía Bustamante. La mayoría de sus integrantes exiliados en los Estados Unidos durante sus años activos. Gran parte de sus seguidores surgieron del sector mexicano-americano y eran inmigrantes. Premisas del neoliberalismo. En 1911, el sector encabezado por Ricardo experimentó un proceso de transformación del liberalismo radical hacia el anarcocomunismo. Ya empieza a haber una transformación en Ricardo. Y a apreciar el anarcosindicalismo. Otros muchos integrantes siguieron siendo liberales radicales, inclinados, pero a un socialismo moderado. Entiéndase Jesús Flores Magón, ¿no? Y por eso empieza a haber disgustos de Ricardo con otros, en donde los insultaba si no los seguían y les llegaba a decir maricones. Después de 1912, el núcleo intelectual del Partido Liberal Mexicano asumió principios anarcocomunistas, liderados por Ricardo Flores Magón. El impacto que Ricardo y el Partido Liberal provocaron en su momento y aún en épocas posteriores fue principalmente ideológico. Hay corrientes literarias, político-filosóficas. Dentro de los literarios que influyeron a los liberales del siglo XIX están los anarquistas, el francés Pierre-Joseph Proudhon, Pedro José Proudhon, el ruso Mikhail Bakunin, aunque suene como hindú, pero es ruso, Bakunin, Charles Malato, el italiano Malatesta, el ruso Piotr Kropotkin, William Godwin en inglés, uno que todos ustedes conocen, León Tolstoy, pero que su nombre verdadero era Lev Nikolaevich Tolstoy, y a estos sí los conocen, a Carlos Marx y a Federico Engels, ambos alemanes, y hasta un mexicano, fíjense, Francisco Severo Maldonado, que editó en Guadalajara El Despertar Americano en 1810. Este hombre ya tenía ideas de tipo anarquista, aunque a lo mejor la palabra no era anarquista todavía. Si buscamos en el diccionario, anarquismo es desorden, pero hay que ver que es ya les dije, un estilo de vida, una corriente filosófica que habla de la pureza del hombre, ¿no? En donde no necesitamos gobierno, ni policías, ni autoridades. Vamos a ver una definición de lo que es el anarcocomunismo del señor Kropotkin. Anarcocomunismo, según su libro Anarcocomunismo, sus fundamentos y principios. Anarcocomunismo, sus fundamentos y principios se pueden considerar como la expresión más depurada del pensamiento libertario de Kropotkin, quien no dudaría en más de una ocasión en volver a dicho texto, enriqueciéndolo con nuevos comentarios que daban matices al texto original, partiendo de dos ideas bases: la anarquía como una fase final de la evolución social del ser humano y la existencia de una moral natural libertaria, al margen, cuando no en contra, de la moral religiosa, es decir, pueden tener la religión que quieran. Construirá un monumento al pensamiento libertario que se puede resumir en su principio: a cada cual según sus necesidades, de cada quien según sus posibilidades, máxima expresión del pensamiento generoso que late en el corazón de todo anarquista. Aquí hay otra definición. Anarquismo: doctrina filosófica que recomienda, aconseja o preconiza la supresión de toda autoridad política,
del Estado, no existe el Estado, y defiende la libertad absoluta del individuo. Es el rechazo de todo gobierno político o autoridad social impuesta al ciudadano por considerarlos innecesarios o nocivos. Defiende la libertad. Creo que ahora nos queda más claro lo que viene siendo el anarquismo. Ya hablamos de lo de Baja California, ¿no? Que la tuvieron dominada hasta por 6 meses las regiones de la Tía Juana, Tecate y Mexicali. Aquí hay unas fotografías al presidente Madero, fragmento del mural de Diego Rivera que habla de la Revolución Mexicana. La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, vienen fotografías. Aquí aparecen de izquierda a derecha Anselmo Figueroa, generación 1892, Rafael Palacios Romero, que no Pontones, Rafael Palacios Romero, Ricardo Flores Magón, sentado, Enrique Flores Magón y Librado Rivera. Y luego se disgustan con Rafael Palacios. Hay otra fotografía en donde es intervenida o editada, sacan la fotografía de Rafael Palacios y meten la de otro, generación 1892, Práxides Guerrero, que creo que no lo había citado, es otro anarquista famoso. Vean cómo se ve ahí que encimaron la cara y desaparecen a Rafael Palacios, que no es Pontones, ¿eh? Aquí está el programa del Partido Liberal, fundación oficial, el 1 de julio de 1906. Bueno, pues también como ser humano, Ricardo, hemos estado hablando todavía de las teorías, de cómo se mete a las armas. Pues bueno, finalmente era un ser humano a quien le gustaba la música. Los voy a tratar de transportar. Imagínense a Ricardo, ya había fonógrafos, ya había cilindros musicales, escuchando música, la que más le gustaba y lo relajaba. Quiero decir que Ricardo ya en la cárcel tenía diabetes, sífilis, perdió la vista hasta en un 70% por cataratas, padecía de problemas en el corazón, pero él lo desconocía, y muchas enfermedades más. Era muy difícil que fuera a cumplir esos 21 años de sentencia, y este era uno de sus temas preferidos. Por favor, Mayela, lo vamos a oír. Acaban de identificar el vals sobre las olas de Juventino Rosas. Imagínense en el calabozo tratando de relajarse con esta música. Este tema dio la vuelta al mundo y decía que en Europa, que era tan hermoso que no podía ser de un mexicano, Juventino Rosas, que era de un austriaco, de un alemán. Escogí 3 temas que Mayela hábilmente las consiguió y duran cerca de 2 minutos cada canción. Si quieres lo recortamos o les gusta. Lo dejamos aquí, está bien. Dura cerca de 2 minutos, pero cada canción. Este es otro de los temas que le gustaba a Ricardo, del compositor mexicano de raza indígena, de raza otomí, nacido cerca de Querétaro, indio otomí, Abundio Martínez. Se llama En Alta Mar, la
también es hermosísimo y lo relajado. Que era una vedette famosísima, la famosa gatita blanca María Conesa, y este tema que vamos a escuchar se llama El Masaje. Oigan, la está grabada en 1918 o 17. Oigan. Ya con eso nos damos una idea. ¿Y por qué le gustaba a Ricardo la famosa María Conesa? Pues era un ser humano como todos. Bueno, después de relajarnos un poquito, vamos a hablar ahora de la muerte de Ricardo Flores Magón en el capítulo 8. De manera oficial, Ricardo Flores Magón, ya dijimos que fue sentenciado a 21 años de prisión. Falleció el 21 de noviembre, como hoy, pero de 1922, en un calabozo de la prisión de Leavenworth en Kansas, Estados Unidos, a causa de una enfermedad cardíaca a las 5 de la mañana del día 21. Según un telegrama enviado a sus familiares decía: Ricardo Flores Magón murió repentinamente a las 5 a.m. de una enfermedad cardíaca, y lo firmaba Librado Rivera. Les dije que tomaran en cuenta a Librado Rivera, pero Librado Rivera había agregado: según el doctor de la penitenciaría o cárcel. Ese pedacito de que según el doctor X, ni siquiera vale la pena acordarme el apellido, el director de la penitenciaría obliga a Librado a que quite eso, no lo iba a permitir, si no quitaba según el nombre del doctor. Librado finalmente acepta, decir, pues bueno, no me queda de otra que avisarle a los familiares y a todos los amigos, al Partido Liberal Mexicano, porque resulta que en esos días le habían dicho tanto a Librado, que estaba compartiendo celda y luego los ponen de manera conjunta en distintas celdas, que iban a salir de la prisión de Leavenworth dada la presión y las huelgas de hambre que estaban haciendo en el sur de los Estados Unidos y en el Golfo de México, las distintas organizaciones sindicales para poder sacar a Ricardo Flores Magón de la cárcel.
Este es mi punto de vista. De manera oficial murió entonces de un ataque cardíaco, ¿no? De una enfermedad cardíaca. Pero tenemos nosotros un compañero que no pudo venir, Enrique Ríos, que él es un hombre culto, de corte anarquista.